Buenos días. Hoy continuamos viendo acerca de Satanás, nuestro adversario. Y hasta el momento hemos desenmascarado a Satanás acerca de los diferentes mitos que él mismo crea alrededor, justamente para poder esconderse y darnos una imagen diferente. Lo hemos visto realmente de dónde viene, cómo es él, cuál es esa su naturaleza. Y hoy vamos a ver cómo es que actúa. Y Satanás actúa de diferentes maneras en este mundo. Sin embargo, hay dos grupos de personas donde él actúa de modo diferente. Sobre ello, quiero antes primero leer dos versículos. En 1 de Juan 5:19 dice esto: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el enemigo. Dice, Juan está escribiendo a los creyentes y está diciendo, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, hay dos grupos de personas. Los hijos de Dios, dice, y el mundo afuera que está controlado por el maligno. En Juan 8:44, Jesús dijo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Les dice a aquellos que no son hijos de Dios, les está diciendo, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y en 1 Juan 5:19 está hablándonos de que somos hijos de Dios, los creyentes, y que el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Entonces hay dos grupos de personas. Los que son llamados por la misma Biblia como hijos de Dios, los creyentes, y aquellos que no son hijos de Dios y que en Juan los llama el Señor hijos del diablo, su padre el diablo. Estos son los no creyentes, aquellos que están sus vidas sin Jesucristo. ¿Okay? Entonces tenemos dos grupos, los creyentes y los no creyentes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces él actúa diferente en estos dos grupos. Ok, en la Biblia encontramos una parábola que todos conocemos, que todos hemos escuchado seguramente, la parábola del sembrador. En esta parábola se muestran cuatro terrenos, que son cuatro corazones diferentes, ¿no? Un terreno duro que no recibe nada, un terreno duro que no responde a la palabra de Dios, ¿no? Ese terreno duro es como un camino, ¿no? Un camino en donde si tratas de sembrar cualquier semilla, viene alguien y lo va a aplastar porque es un camino, ¿no? Y ese camino generalmente en el tiempo se pone duro y no recibe nada. Versus otro terreno o otro tipo de corazón que nos muestra esta parábola, que es un corazón impulsivo, ¿no? Un corazón que recibe la semilla, recibe la palabra de Dios, pero no tiene raíz verdadera, dice la Biblia, y a causa de los problemas y las persecuciones se encuentra tropiezo, ¿no? Entonces este es el segundo corazón. El tercer corazón o el tercer terreno que nos muestra esta parábola nos refiere que es un corazón muy preocupado por las cosas de esta vida, por los afanes de esta vida, por las riquezas de esta vida. Entonces está tan ocupado y está pensando en todo eso, está preocupándose por todas esas cosas que finalmente se ahoga. Todas estas cosas, ¿no? El afán de las riquezas, la preocupación por el mundo, ahoga finalmente la palabra en este terreno. Y hay otro terreno, es un grupo de personas que tienen un buen corazón, es un buen terreno, donde llega la palabra y produce fruto. ¿Ok? Entonces estos son los cuatro terrenos, ¿no? Cuatro corazones, y nos concentramos en el primer terreno, en el primer corazón. Y en Lucas capítulo 8, verso 5 nos dice, un agricultor salió a sembrar y a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron, ¿no? Entonces esto es lo que decíamos, ¿no? Este es el camino, era un camino. Todo el mundo transitaba por ahí, todo el mundo camina y las semillas que cayeron, dice, las pisotearon y los pájaros se las comieron. ¿Ok?
¿Qué significa esto? En Lucas mismo nos dice, este es el significado de la parábola, en Lucas 8, verso 11, dice, este es el significado de la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se los quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Entonces, ¿qué está hablando? Cuando habla de este camino duro por donde todos transitan y cuando echan la semilla todos la pisotean y finalmente nunca va a crecer ninguna semilla. Este es el significado, dice, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Alguien que escucha de la palabra de Dios, pero cae en este tipo de corazón. Representa a los que oyen el mensaje, escuchan el mensaje, pero viene el diablo y se los quita el corazón e impide que crean y sean salvos, ¿no? ¿Ok? Mateo nos va a ayudar un poco más para poder entender este tipo de terreno. Mateo capítulo 13, verso 19, la misma parábola, dice, escuchen ahora, verso 18, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y le arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces dice, este es un terreno, este es un corazón que escucha el mensaje y no lo entiende. Es un corazón duro, es un corazón que no entiende el mensaje. Entonces, cuando no entiende el mensaje, cuando rechaza el mensaje, ¿qué es lo que hace? Dice, entonces viene el maligno. Entonces viene el maligno. O sea, sobre ese corazón duro, sobre ese corazón que está rechazando la palabra, viene el maligno. Y la semilla que pueda llegar a ese corazón, a esa vida, el diablo dice, la arrebata el corazón, esa semilla que es sembrada. En otras palabras, Satanás trata de impedir que a estos hombres que tienen endurecido su corazón les llegue la palabra de Dios, les llegue la semilla. Y cuando llega la semilla, Él las arrebata. Entonces, esta es una de las formas como Satanás actúa en aquellos que no conocen al Señor, en los incrédulos, ¿no? Entonces, Satanás actúa así sobre sus hijos, sobre aquellos incrédulos. Cuando llega la palabra, él trata de prevenir que esta palabra pueda siquiera alguna sembrarse en ese terreno. Inmediatamente viene y la arrebata. Antes que la persona comience a pensar en la palabra, antes que comience a meditar en la palabra, ¿qué hace Satanás? Dice, lo arrebata la semilla que fue sembrada. Entonces, ¿cómo la arrebata? ¿Cómo arrebata esta semilla? Él proporciona distracciones, proporciona atractivos o aún tentaciones, preocupaciones que prontamente van a alejar de la palabra a esa persona. Entonces nos está hablando de un individuo o de personas que son de por sí rechazan la palabra, no quieren oír la palabra, pero cuando alguien o por casualidad o alguien viene, se acerca y les predica la semilla de la palabra, entonces viene el diablo y ¿qué hace? Las arrebata. ¿Y cómo arrebata esa semilla? Preocupaciones, distracciones que hacen que finalmente esa palabra que podría producir alguna siembra ya se olvida. No medita, no piensa y por tanto no hace mayor efecto en la vida de esta persona. Entonces él está previniendo que estas personas ya de corazón duro escuchen y porque bueno, sí escuchan, pero que mediten en esta palabra. En 2 Corintios 4:3 dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Dios, quien es la imagen exacta de Dios. Dice Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de ¿quiénes? De los que no creen. Ha cegado la mente de los que no creen. De nuevo, la idea es que Satanás está cegando la mente de aquellos que no creen. Entonces no es la idea de que el hombre quiere buscar a Satanás y que Satanás está cegando su entendimiento, está cegando sus ojos para no ver a Dios. Y que si Satanás
saliera de en medio, entonces el hombre iría corriendo tras Dios. No, esa no es la idea de este versículo, ni de la parábola del sembrador, sino dice, Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sobre hombres incrédulos, sobre hombres que están rechazando la palabra, sobre hombres que sus corazones son duros como ese terreno en el camino. Entonces, sobre estos, ¿qué está haciendo? Está cegando su entendimiento para que ellos no vean, para que no puedan ver la luz de Cristo. Es lo que está refiriendo el Señor en la parábola del sembrador. Satanás está previniendo para que estos hombres no mediten en la palabra, no miren la palabra, los pone ciegos, ¿no? Entonces, esta es una de las formas como está actuando Satanás en el corazón de los incrédulos. Por eso es que las escrituras dicen que la palabra de Dios es una locura para los que se pierden, porque es una locura para aquellos que son indiferentes, para esos corazones incrédulos. Porque Satanás viene y arrebata esa semilla, arrebata esa palabra, los pone ciegos y previene de esa manera que la palabra pueda llegar a sus corazones y que pueda producir algún fruto. Entonces, esta es una de las obras de Satanás sobre los corazones incrédulos, ¿no? Esto quiere decir, por tanto, que si quitamos a Satanás de en medio, ¿el hombre va a correr a Dios? No, tampoco, porque es incrédulo. Es un corazón duro, es un corazón que está rechazando a Dios. ¿De qué otra manera Satanás actúa sobre sus hijos? Sobre los incrédulos, sobre los que no tienen a Cristo. Satanás pervierte la verdad. ¿Y cómo pervierte la verdad? Con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Entonces, si él arrebata la semilla de estos corazones incrédulos, una mejor manera de hacer ello es que pervirtiendo la semilla. En otras palabras, si imaginamos que alguien está dando un discurso a 500 personas incrédulas y la semilla es sembrada en esos 500 corazones, el trabajo de Satanás, que tendría que hacer en estos corazones incrédulos, en estos corazones duros, es que tendría que enviar por lo menos a un demonio a cada una de las personas para arrebatar la semilla, para distraerlos y arrebatar esa semilla que está siendo sembrada en sus corazones para que no quede sembrada. Cegarles de la luz del evangelio a estos hombres. Pero si es que él pervierte la semilla, ¿no? Si la semilla que el predicador va a sembrar, va a lanzar, la palabra de Dios está pervertida, es falsa la semilla, entonces obviamente no va a haber preocupación, porque esa falsa semilla va a llegar a los corazones de los hombres y no va a producir ningún efecto, porque no tiene el poder de la palabra de Dios, porque no es palabra de Dios, sino es una falsa semilla. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pervierte. ¿Y qué es lo que pervierte? Generalmente pervierte la semilla. De esta manera previene también de que esta palabra no llegue a los corazones de los incrédulos, ¿no? Dice en 2 de Corintios capítulo 11, verso 13, dice: estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, pues aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que sirven también se disfrazan de siervos de justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que Satanás empieza a poner, ¿dónde? En las iglesias, falsos apóstoles, falsos maestros, que van a estar, ¿qué? Enseñando doctrina errónea. Es decir, que va a estar pervirtiendo la semilla, ¿no? Va a pervertir la semilla de manera que todos estos mensajes que puedan venir de estos falsos maestros, falsos apóstoles, ese falso mensaje no va a producir cambios en los corazones de los incrédulos. No va a producir porque obviamente es una semilla adulterada, es una semilla que no va a producir crecimiento. Entonces,
este predicador que iba a dar en nuestro ejemplo este mensaje a 500 personas, si da una semilla adulterada, entonces no va a producir ningún cambio en estos 500 corazones. Y es más fácil entonces el accionar de Satanás, que si bien es cierto él quiere prevenir y arrebata la semilla de los corazones de los incrédulos, ahora entonces está hablándonos que está infiltrando en su iglesia que falsas doctrinas, falsos apóstoles que van a llevar una semilla tergiversada. Primero de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muertas la conciencia. Dice, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Miren, ¿ve? Entonces, eso es lo que justamente quiere hacer Satanás. Pone entonces en muchos púlpitos de diferentes iglesias, pone a sus siervos. Y como decía el verso anterior, no me extraña, dice poner a sus siervos. Dice en 2 de Corintios 11:13, estos individuos son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. O sea, se disfrazan de predicadores de Dios, de predicadores del Evangelio. Pero no me sorprende, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven también se disfracen de siervos de justicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tarea de Satanás? Infiltrar en las iglesias. ¿A quiénes? A quienes van a estar enseñando o llevando una falsa enseñanza, falsas doctrinas, espíritus engañosos, dice, doctrinas de demonios, enseñanzas que vienen de demonios. Y de esa manera se crean también que religiones falsas. Empiezan a creerse religiones falsas y miren, dicen el verso 3 de mismo 1 de Timoteo capítulo 4, dice, dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Dice que, ¿qué es esta doctrina de demonios? Dice, dirán que está mal casarse, o sea, algunas personas, de acuerdo a la doctrina de estos demonios, que les dirán o les harán creer a las personas que no deben casarse para complacer a Dios. Les dirán, no deben casarse. Doctrina de demonios. Está mal casarse. ¿Para qué? Para contentar a Dios, obviamente, ¿no? Entonces, vemos cómo está obrando Satanás a través de estas falsas enseñanzas, a través de estas falsas doctrinas, creando inclusive religiones nuevas para de esa manera engañar a las personas, y los incrédulos de esa manera no puedan recibir la semilla verdadera y obviamente inclusive van a pensar que son creyentes, pero no van a vivir como creyentes. Podrán inclusive pensar ser creyentes, estar en las iglesias, pero no van a ser creyentes. Segunda de Tesalonicenses, verso 2, verso 9, dice, ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. ¿Qué más va a hacer Satanás? Va a poner en los púlpitos, decíamos, sus obreros fraudulentos que van a estar enseñando semilla pervertida. Esta semilla pervertida, pero no solo eso, sino también dice, inclusive podrán tener señales y milagros falsos para engañar a quienes, a todos aquellos que van rumbo a la destrucción, para engañar a los incrédulos. Los incrédulos entonces se dejarán ser seducidos por los milagros, por las señales falsas que Satanás va a hacer. Y finalmente se van a perder, no van a escuchar el mensaje. Entonces, ¿qué es el trabajo, uno de los trabajos principales de Satanás? Poner en las iglesias a sus siervos, obreros fraudulentos, como hay muchos en muchos de los altares de diferentes iglesias, aún en este mundo, en este tiempo. Y están predicando falsa semilla
pervertida, una semilla deteriorada, de manera que esa semilla no va a producir ningún efecto. Es más, los engaña con prodigios, con señales. ¿Para qué? Dice, para aquellos que van rumbo a la destrucción, para que definitivamente no escuchen la palabra, no escuchen la verdad, sino les escuchen a ellos y a sus falsas semillas, a sus falsas enseñanzas, a esta semilla adulterada, y de esa manera impiden que la verdadera semilla llegue a los corazones de las personas. Entonces, ¿qué es la labor de Satanás? Una de las labores sobre sus hijos es prevenir que la verdadera semilla llegue a ellos. Si llega la verdadera semilla, las arrebata, los distrae, los ciega. Pero la mayor tarea que estábamos diciendo, es que esta semilla sea adulterada. Y lo más satánico que nos dice la Biblia que son estas enseñanzas que provienen de demonios. ¿Y cuáles son esas enseñanzas que vienen de demonios? Esas enseñanzas que vienen de demonios serán la Ouija, serán los cultos satánicos. Esto es lo más demoníaco. No, miren lo que dice la misma Biblia. Retrocedemos a Primera de Timoteo 4:1. Dice, ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos, en estos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muertas la conciencia. ¿Cuáles son esas enseñanzas que provienen de demonios? Ejemplo nos da Pablo. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. Miren, lo más satánico, las enseñanzas satánicas. A veces uno puede pensar y decir, son la Ouija, son los cultos satánicos, ¿no? Y todo ello, no. Pero lo más satánico, lo más pervertido es cuando la semilla de la verdadera palabra de Dios es una imitación y se parece tanto que uno se puede confundir, uno es engañado. Y lo más satánico es eso, ¿no? Y diciendo, por ejemplo, está mal casarse, no deben casarse, está mal comer determinados alimentos. Ese es lo más satánico que hay, ese es lo más perverso que hay, cuando se pervierte la semilla. Después, sí, los cultos satánicos y la Ouija y todo ello, sí, es satánico, pero caer en eso no nos va a engañar, porque eso es muy abierto, ¿no? Las brujerías y todo eso es muy abierto, y obviamente uno sabe que está mal. Pero lo más perverso es pervertir la semilla. Cosas que uno no piensa o no cree que puede estar siendo enseñado o influenciado por Satanás. Pero son cosas muy parecidas. Y por ejemplo aquí dirán que está mal casarse. Entonces, si están diciéndonos que está mal casarse, ya sabemos, esa es una doctrina de demonios. Continuamos la próxima semana para ver cómo actúa Satanás sobre sus hijos, sobre aquellos que no creen en el Señor Jesús. Hasta la próxima.